cumplíamos, es una idea que ha pasado, ¿no? Los más grandes de acá, no veo a muchos, nos acordábamos de cuando en la escuela todos íbamos con el cuaderno forrado de araña azul, y un par de días antes de empezar las clases nuestra mamá nos forraba el cuaderno y todos íbamos con el mismo cuaderno y la maestra le llevaba la pila de los cuadernos de araña azul y los traía firmados. Y la verdad que eso hoy es impensable, esta idea de que todos vamos a hacer lo mismo porque arriba dicen que hagamos lo mismo, es una idea que no camina más, que no funciona y que hacia adelante va a caminar de otro modo. Y probablemente esta pandemia haya estallado, haya hecho estallar muchas de estas cosas. Entonces vamos arrancando con la presentación. ¿Ahí va bien? Bárbaro. Sí, te vemos. Este sistema educativo que todos vivimos se inicia de una manera vertical. Tenía un ministerio que definía las cosas, las decisiones bajaban, como decíamos en el sistema, bajó tal resolución, bajó tal norma, y todos sentíamos que lo que se decía arriba había que cumplirlo abajo. Las escuelas eran obedientes con las normas, los maestros y los alumnos también. En general, mirábamos lo que habían dicho arriba para hacerlo abajo, y había pautas que ordenaban las aulas, como decíamos recién lo del cuaderno, había un premio al mejor alumno, un cuadro de honor, y todos sabíamos lo que había que poner en ese cuadro de honor. Todos sabíamos que los alumnos más prolijos, los que tenían más presentismo, los que se portaban mejor, todos esos iban en el cuadro. Hace algunos años yo dirigía una escuela primaria, en la década de los 90, e intentamos armar de vuelta un cuadro de honor. El primer mes anduvo bien, segundo mes, reunión de docentes, le digo, bueno, ¿quién va a ir al cuadro? El maestro de tercero dice, yo quiero mandar a Agustín. Entonces yo le pregunto, pero escúchame, ¿por qué Agustín? Estamos trabajando con la psicopedagoga, con los padres, dándoles tareas especiales. Bueno, por eso, por el esfuerzo que está haciendo. La maestra de quinto me decía, yo quiero mandar a Lucía. Yo le preguntaba, pero escúchame, si Lucía no pega una en este momento, no, pero es muy solidaria y yo quiero premiar la solidaridad de Lucía. O sea, lo que empezaba a parecer es que estábamos muy confundidos, que nos costaba tomar decisiones claras de esto sí, esto no. Yo me acuerdo por aquellos años la pelea con la corrección de ortografía en el primer ciclo de la primaria, esta idea de, no, escúchame, no le vas a poner a un pibe todo el cuaderno de rojo, se está alargando a escribir, déjalo que escriba, que sea libre, que piense. Y eran los años en que empezamos a llamar a los pibes al escritorio y a decirle, a ver, léeme qué es lo que escribiste acá. Porque la verdad es que no se entendía la caligrafía, no se entendía la ortografía. Nos empezó a resultar muy difícil encontrar un marco, un modelo de decisiones. La escuela respondía a estas directivas, los papás bancaban lo que la escuela decía, porque la verdad es que por momentos hacíamos barbaridades. Y una maestra ponía de plantón a un chico en el patio 40 minutos, y la verdad que los padres lo que hacían era volver a retarlo, o sea, no es que iban a la escuela a protestar y a decir, escúchame, ¿cómo poner de plantón a un pibe 40 minutos en el patio? No existía esto. O sea, la idea era que lo que la escuela decía se cumplía, y los maestros cumplíamos lo que decía el ministerio, ¿no? Entonces, ese modelo pedagógico se asociaba también a esta idea de la repetición y la uniformidad. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en los 90 algunas investigaciones sobre enseñanza de la matemática, los pibes tenían claro que en la semana de la multiplicación todos los problemas eran de multiplicación. Entonces no entendían mucho, pero lo que vos les ponías en el pizarrón, entendían que había que multiplicar los dos números que había ahí, que te daban una respuesta, y que esa era la respuesta del problema. Porque estábamos todos muy acostumbrados a las rutinas, a responder a lo que venía de arriba, a una sociedad que bancaba muy fuerte los parámetros, ¿no? Acá yo pongo estos dos pibes de la época en que los mellizos se vestían igual, hablaban igual, los trataban igual. O sea, esta idea de que todos los parámetros eran iguales para todos y la sociedad bancaba esto mucho. La memoria, el esfuerzo eran clave de la escuela.
Y todos teníamos claro que los pibes tenían que llegar a una hora, tenían que venir con el mismo uniforme, tenían que trabajar del mismo modo, ¿no? Años después, cuando yo llegué a la escuela y la dirigía en los finales de los 80, empezó a aparecer una demanda de los padres por un modelo que fuera si los chicos los contenían, si los escuchaban, si la escuela estimulaba el pensamiento. Ya la demanda no era tanto disciplina, orden, era mucho más la contención, el juego, el bienestar de los chicos. La creatividad y la innovación empezaron a ser un activo escolar, todo el mundo se fijaba si los chicos innovaban, si se creaba algo, y nosotros empezamos a perder el norte. Nos costó pararnos delante de una comunidad que venía a demandar cosas que en algún sentido la escuela no le podía dar, o sea, porque nos pedían que nosotros tuviéramos un orden que la sociedad no tenía. Por aquellos años, me acuerdo un día, era la época en que habían empezado la moda de los pijama parties, que los chicos iban a dormir a la casa, o las chicas a una casa, los varones a otra. Viene un papá y me dice, Gustavo, ¿le podés decir al papá de Ludmila que cuando las chicas van a dormir a la casa, él no anda en calzoncillos por la casa? Yo sentía, a ver, yo no le puedo decir al papá de Ludmila cómo se tiene que vestir en su casa, pero lo que me daba cuenta es que este señor que me venía a plantear esto, empezaba a darse cuenta que la casa de Ludmila ya no era igual a la de él. O sea que ya esta idea de en todas las casas tenemos ciertas pautas y las pautas son comunes, que eso empezaba a ser muy distinto. O sea que no era que en todas las casas las pautas eran comunes, que cada uno seguía su camino, y nosotros empezamos a enfrentarnos ante unos papás que dudaban mucho de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que le pedían a la escuela que dijera qué estaba bien y qué estaba mal. Para nosotros había una respuesta histórica que era, no, mira, esto es así porque en esta escuela decidimos que es así, que le dábamos a los papás, que les damos a los chicos, que empezamos a olvidarla, que nos dimos cuenta que era muy difícil plantearle a los padres, no, mira, en esta escuela lo hacemos así porque decidimos que es de esta manera y esto funciona de este modo, digamos, ¿no? Me acuerdo un día en una charla con maestras jardineras en 25 de mayo en la provincia de Buenos Aires, se quejaban de los padres a los gritos. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué es lo que les molesta de los papás? Entonces una maestra me dice que los chicos no vengan abrigados. Y yo, ¿qué quiere decir que los pibes no vienen abrigados? Entonces me cuenta la anécdota de una nena de 4 años que llega con la mamá a la puerta de la escuela, la mamá le dice, agarrá el polar y ponételo, y ella le dice, no me lo voy a poner. Entonces la madre le dice, pero ¿por qué no te lo vas a poner? Porque yo te dije que quería el de Snoopy y vos me trajiste este marrón que a mí no me gusta. Entonces ella le dice, pero el de Snoopy estaba para lavar, no te lo podía traer. Te traje el marrón porque era el que había. La nena le dice, pero yo no me quiero poner el marrón. Si no me trajiste el de Snoopy, no me pongo ninguno. Empezaron a gritar hasta que la mamá miró para los costados y vio a todos los padres mirarla en la vereda peleándose con una nena de 4 años y le dijo, ¿sabes qué? Anda como quieras. La maestra me dice, mira, no me puede mandar un día de invierno a una nena en remera porque ella perdió la pelea en la vereda con la nena. O sea, la verdad es que ella tiene que decirle a la nena, mira, te tenés que poner este polar porque es el que yo te pude traer, bancátela y mañana lo cambiaremos, pero no me puede traer el problema a mí, digamos, ¿no? Cuento otra historia. Una escuela de norte de la provincia de Buenos Aires. Me llama la directora Paula. Juan, un pibe de 4 año, llega a la escuela con el pelo teñido de color violeta. La preceptora lo manda a la rectoría, ella le dice, no, Juan, no podés venir con el pelo teñido de violeta, te lo tenés que lavar y venir como lo tenías antes. Entonces, el lunes aparece Juan con su papá, con su mamá y con el pelo teñido de color violeta. Y el papá le dice a Paula, Paula, Juan se siente discriminado. Paula lo hace pasar a la dirección y se sienta con Juan, con el papá y con la mamá y le dice, Juan, te dije que no podías venir con el pelo teñido de violeta, que en esta escuela no nos teñimos el pelo, que tenés que venir con el pelo como lo tenías. Juan, un genio de la discusión como todos nuestros pibes, que han entendido que con nosotros está todo para discutir y con los padres también,
y que de esas discusiones algo vas a salir ganando, le dice: Marianela se hizo los claritos, vos no le dijiste nada. Lucía se oscureció el pelo para un baile, vos no le dijiste nada. Yo me tiño el pelo y resulta que yo me lo tengo que lavar y ellas andan por ahí con el pelo tenido como estaba. Entonces Paula no sabía qué decirle y en este arrebato le dice: una cosa es que una nena se tiña el pelo y otra cosa es que te lo tiñas vos que sos varón. Y ahí ya estaba en el foso, digamos, de ahí ya no había salida, porque la verdad había metido la pata de una manera enorme. Entonces me llama 2 semanas después y me dice: si me tiene sentido que le prohibamos a los pibes teñirse el pelo. Yo digo: mirá, si está prohibido tiene todo el sentido, no pasa nada. Si está permitido tiene todo el sentido que esté permitido. Pero vos tenés que poder definir si está permitido o está prohibido, porque si no estamos complicados, digamos. En algún lado nos tenemos que parar con una norma que a los chicos les dé una pauta. Pero empezó este tiempo una sociedad más horizontal, donde los padres nos demandaban aulas como estas, en donde ya no importaba tanto el orden, cómo venían peinados, la hora a la que llegaban. Digo, empezó este tiempo que en la Argentina era una pelea eterna lograr que los chicos llegaran 8 menos cuarto de la mañana a la escuela. Estamos todos en una pelea para ver cómo le decimos a los papás que los chicos tienen que poder llegar a esa hora. Entonces, la creatividad empezó a ser una demanda. Nosotros empezamos a trabajar con didácticas mucho más abiertas. Entonces, la apuesta era que los pibes disfruten de lo que leían, pero por momentos no leían. O sea, por momentos nosotros apostábamos a textos que les dieran placer, pero el problema es que les costaba mucho leer, porque les costaba mucho decodificar eso que estaban leyendo. Nosotros empezamos a apostar a que pudieran pensar problemas de matemática, pero la discusión en la sala de maestros era: pero a ver, ¿qué corregimos? ¿El proceso o el resultado? O sea, ¿corregimos cómo lo piensan o corregimos cómo les da? Lo que estamos ocultando es que cómo lo piensan tiene que ser como les da, porque si no tenemos un problema ahí, digamos, ¿no? Pero la escuela empezó a perder esta idea de yo me paro y te digo qué es lo que hay que hacer, y los chicos en algún lado demandaban una escuela que les diera pautas y que les diera un orden. Hará como 10 años en Córdoba yo estaba haciendo un curso de capacitación para preceptores. Ciudad de Córdoba, en un foro, una preceptora cuenta que le pone amonestaciones a un chico por besar a la novia en el patio. Entonces yo le digo: ¿y a vos qué te parece? ¿Está bien o está mal sancionar a un pibe porque le dio un beso a la novia en el patio? Y ella me dice: mira, a mí me parece una pavada, pero me dijeron que lo tenía que sancionar y lo sancioné. Le pregunto a otra preceptora: ¿y vos qué pensás? Me dice: mira, es difícil, porque a los pibes los dejaste darse un beso y la semana que viene aparece la lengua, la otra semana aparecen las manos y en 3 semanas están todos tirados uno arriba del otro. No sabes qué hacer, te corren todo el tiempo la frontera, ¿no? Le pregunto a otro preceptor y me dice: mira, que se besen en la plaza de enfrente y acá que vengan a clase. Nos estamos volviendo locos con esta idea que puede ser blanco, negro. Le pregunto a otra preceptora y me dice: mira, lo que él dice es cierto, pero no le podemos prohibir a 2 pibes que se den un beso en la escuela. Entonces yo les decía: ustedes se dan cuenta que si hay un pibe de 15 años sentado acá, lo que les va a preguntar es: sí, ¿le puedo dar un beso a mi novia o no le puedo dar un beso a mi novia? O sea, esta sensación de que a todos nos costaba encontrar un lugar donde parar una posición, porque lo cierto es que la sociedad no bancaba posiciones, nosotros nos teníamos que parar y decir claramente blanco o negro, pero los papás estaban los que protestaban por blanco y los que protestaban por negro, digamos, ¿no? Entonces, si hacemos un recorrido, este es el Mariano Moreno del año 43. Ustedes ven ahí abajo, chiquito, el cartel segundo primera. Estos eran pibes de 14 años. Está claro que acá hubo una norma del ministerio que dice: los altos van parados atrás, los petizos van sentados adelante, todo el mundo viene con traje azul, negro o gris, se peinan con raya al costado, todos vienen con medias, y la verdad es que todo el mundo cumple esa pauta. Están los más altos parados atrás, los petizos sentados adelante, los trajes son de los mismos colores. O sea, era una escuela que escuchaba esos planteos y los cumplía a rajatabla. Este es el Mariano Moreno del año 57. Uno dice: ¿qué cambió acá?
Bueno, en Occidente pasó la Segunda Guerra Mundial, la escuela empezó a mirar un poco más lo que pasaba afuera, ya no era solamente el orden y decir, bueno, no, mira, acá lo hacemos de este modo. En la Argentina aparecieron las escuelas fábricas, las escuelas técnicas, y empezó una escuela que estaba un poco más aireada por lo que pasaba afuera, que tenía más aire de lo que se veía en los costados y no era tan cuadrada y tan disciplinaria. Este es el Mariano Moreno del año 87 y uno dice, miércoles, ¿qué pasó acá? Digamos. O sea, la sensación es, y todo ese orden que había se pudrió todo. Vemos ahí los pibes haciendo faquio en una punta, o sea, la sensación de que empezamos a perder la capacidad de plantearle a los pibes un orden y decirle, bueno, miren, en esta escuela esto es así, porque lo creemos de esta manera. Y este es el Mariano Moreno del año 2010. Y uno dice, bueno, dale, mandale la directiva que los directores sienten a lo más alto los paren atrás, a los más petizos los sienten adelante, que los trajes sean... Está claro que hoy tenemos muchas dificultades para cumplir una pauta, o sea, para lograr que los pibes hagan esto que les estamos planteando, digamos, ¿no? Entonces, esta es la escuela, yo les diría, que llega a la pandemia. Una escuela con muchas dificultades para decirle a los pibes, no, mira, acá lo hacemos de este modo y no lo hacemos de este otro. Una escuela que discutía mucho en matemática, procesos, método contra resultado. Una escuela que le cuesta mucho que los pibes lean y escriban bien y que sigue enfrascada en este asunto de leer por placer, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó ahí? En principio que la crisis pone en duda las estructuras del sistema. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que termina de dejar claro esta crisis es que no se puede bajar línea desde arriba y creer que las escuelas lo van a cumplir. El otro día, leyendo una encuesta, 8% de los chicos trabajan con los cuadernillos del ministerio o le dan bolilla a los programas de la televisión pública o de la radio. O sea, está claro que si yo creo que voy a ordenar a los pibes que están en su casa, pasando un programa de televisión, un programa de radio, estoy equivocado. O sea, la verdad es que cada docente, cada escuela le va a buscar la vuelta, pero se acabó esta idea de que el sistema se disciplinaba desde arriba. En las escuelas los docentes salieron a cubrir el vacío y yo diría perdimos mucho en tema de esquema de gestión. O sea, cada maestro empezó a trabajar con el Zoom, con el WhatsApp, con los materiales, con lo que tenía y perdimos mucho de la idea del colectivo docente. Empezamos a encontrar muchas respuestas individuales. Los padres creo que están reconociendo a los maestros enormemente porque se han dado cuenta de la dificultad que tiene ordenar a los pibes, pero lo cierto es que en las escuelas, en las casas, hay una confusión entre cuarentena y vacaciones. O sea, a los papás les cuesta mucho decir, bueno, pero nos levantamos a tal hora, nos sacamos el pijama, trabajamos de esta manera. Les cuesta mucho construir un orden. Habrán visto en secundaria cuando llegan las tareas de los pibes a la 1 de la mañana y uno dice, pero vea, ¿cómo es que un pibe le manda las tareas a la 1 de la mañana? Se puso a trabajar a esta hora, digamos, ¿cómo funciona este asunto, digamos, ¿no? Y encontramos a los chicos muy angustiados, muy deprimidos, sin saber muy bien qué hacer. O sea, los pibes la verdad es que no saben muy bien para dónde correr. El otro día me contaba un rector que en un Zoom de una escuela secundaria en Capital, los pibes le piden a la profesora si no les puede pasar una grabación del timbre de la escuela. Y ella le dice, pero ¿para qué querés el timbre? Porque queremos escuchar cómo era cuando salíamos a la escuela con el timbre y cuando volvíamos a entrar al recreo con el timbre. O sea, esta idea de pibes que están con una terrible nostalgia, que los chiquitos empiezan a hacerse encima, empiezan a tener mucha angustia en las casas. El otro día una cantante decía, mi hijo agarra un telescopio que tenemos de juguete y mira por la cerradura de la puerta qué se ve en la calle. Esta idea de los pibes intentando ver qué está pasando ahí afuera y cómo está funcionando. Entonces, lo que tenemos es una escuela que se desorganizó un poco en términos de gestión, cada docente jugando su partido, unos papás que están intentando ver cómo se ordenan, que por momentos se les confunde la idea de ser maestro particular y ser papá, y que les cuesta mucho plantear un orden en casa, decir, bueno, mira, vamos a trabajar en este horario, vamos a trabajar de esta manera, y chicos que están muy angustiados. Entonces,
uno diría, ¿cuáles son las cosas que se desordenaron y qué se desordenó en el sistema? Yo diría, primera cosa, hizo crisis un orden. Nosotros tuvimos históricamente el orden de un Ministerio Nacional que bajaba línea, que tenía supervisores y que decía lo que había que hacer. Pasamos en los 90 a ministerios provinciales que bajaban línea. Y yo diría que empieza a quedar claro que hay cosas que se pueden bajar de arriba, pero hay cosas que vienen de abajo y suben. Por ejemplo, los ministerios tienen una norma sobre promoción o no de clases, de años. ¿Cuándo un pibe repite o no repite el año? La pregunta es, ¿yo puedo decir desde arriba cuándo un pibe repite o no? La verdad que lo que yo puedo plantear es un par de pautas y tengo que dejar que eso lo resuelva la maestra con la directora, que pueda ver si los padres están apoyando, si el chico está haciendo un esfuerzo, si los compañeros lo apoyan en esa pelea. O sea, no tiene sentido que yo me ponga a decir tal aprueba y tal no aprueba. Lo que yo puedo construir es algunos indicadores para que la escuela lo piense, pero yo tengo que poder empezar a pensar que hay normas que vienen de abajo, que hay pautas que vienen de cada escuela, que la escuela tiene que tener un colectivo docente donde decide qué sí y qué no, que hay sanciones que tienen sentido solamente planteadas desde la escuela, que yo tengo que ver qué le está pasando a un chico, que tengo que ver si está angustiado, si en la casa hay mucho problema. Esas cosas me van a hacer entender una sanción, un riesgo, algo que le haya pasado. Pero lo que está claro es que en este escrache no funciona el Ministerio Nacional, los ministerios provinciales tienen problemas para administrar todos los distritos, todas las escuelas, y las escuelas no terminan de construir un colectivo docente con capacidad de gestión, con capacidad de decir, mira, vamos a ser blanco, vamos a ser negro, por esto, por el otro, y de plantearle esto al supervisor también, de decirle, espera, estamos pensando en esto, por esto, por esto y por esto. A los supervisores les cuesta mucho terminar de sentarse con los directivos de la escuela y trabajar. En muchos casos sienten que deberían bajar línea. El año pasado, dando clase en San Antonio de Areco, un supervisor cuenta que él, cuando llega a la escuela, estaciona el auto enfrente, llega 20 minutos antes y se queda mirando la puerta de la escuela. Yo le digo, ¿y qué ves en la puerta de la escuela? Veo si los chicos llegan con los padres, si los padres saludan a los maestros, si los chicos se saludan entre ellos. La verdad que hay mucha información en la puerta de una escuela para saber qué está pasando ahí. Yo le digo, ¿y con esa información qué haces? No, nada, me dice, la tengo yo. Yo digo, pero a ver, la clave es que si vos estás con una hipótesis de lo que pasa ahí adentro, porque tenés información de lo que ves en la puerta de la escuela, la idea es que te sientes con el director y que la puedas charlar. O sea, que construyan ahí un grupo para pensar, estamos recibiendo bien a los pibes, no, qué está pasando en el vínculo, cuándo, digamos, ¿no? Entonces, lo que no estamos terminando de armar es un esquema de quién define las pautas, quién toma las decisiones, cómo se toman y cuándo, ¿no? Y en medio de la pandemia, yo diría tenemos un problema de desarticulación de equipos escolares, un problema de socialización entre los chicos, los pibes han perdido mucho de la relación entre ellos y sus compañeros, y yo diría, y esto es muy grave, o sea, la verdad que la vida de los pibes se alimenta en gran medida de esto. Muchos directores lo que dicen es, se están secando los chats de los pibes, o sea, está desapareciendo lo que los pibes charlaban, se contaban, hacían. Es muy complejo en este esquema el vínculo de los chicos con los docentes y quedó claro que ese vínculo es básico, que la maestra que te dice, bueno, está bien, pero hacer un esfuerzo más que vos podés, lo que te dice es importantísimo, no es una pavada, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver cómo reconstruimos ese vínculo con los maestros. Yo creo que hay que probablemente dar alguna clase menos y charlar más con los pibes, llamarlos por teléfono, preguntarles a ver cómo estás, qué te está pasando, que para los pibes la docente es una referencia gigante, digamos, ¿no? Que ahora se ha entendido, pero yo creo que es clave para un montón de cosas. Y último, yo diría, hay que descubrir otro vínculo del maestro con los padres y de la escuela con los padres. Nos dimos cuenta que estos no son ni los papás que bancaban el plantón en el patio, ni los que vienen a protestar cualquier cosa a la escuela. Que ahora están al lado de los pibes, están perdidos, reconocen lo que hace la escuela, pero necesitan mucha más pauta. Necesitan que nosotros les digamos
qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Necesitan que nosotros los ayudemos a poner límites, les cuesta mucho. Pero yo diría, estos 4 elementos entraron en crisis. Hicieron muy difícil cómo trabajar y cómo avanzar. Entonces, por un lado, tenemos un nuevo escenario que es los pibes más angustiados y más tristes. El otro día me contaba Facundo Manes que INECO terminó una encuesta de adolescentes y de jóvenes. 80% de los chicos dicen estar angustiados, de manera media o alta. O sea, tenemos muchos pibes muy angustiados. Le falta el proyecto, le falta encontrar a sus amigos, le falta charlar mucho más. Han perdido en su casa ese ordenamiento básico. Y parece mentira, pero el ordenamiento de la escuela es básico en la vida de los pibes. Esta idea de entramos a tal hora, nos sentamos de tal manera, nos ordenamos, esto que parece una pavada, es fundamental. Esto es un orden en la vida. Es ver cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y de qué modo, digamos, ¿no? Entonces tenemos pibes muy deprimidos, las cuarentenas en la casa tienen poco orden, son más vacaciones que cuarentenas. A los papás les cuesta mucho plantearles una pauta a los pibes, les cuesta mucho decir cómo se hace y qué es lo que hay que hacer. Los padres tienen mucha dificultad para construir otro relato que no sea el de los contagiados, la terapia intensiva, o sea, para poder construir otras historias que sean un relato que tenga más que ver con la fantasía, con la imaginación, con la investigación, con otras actividades. Entonces los pibes perdieron ese orden, perdieron ese relato y demandan una escuela más clara. Los pibes quieren volver a la escuela y te dicen, yo quiero el maestro de verdad, no al del Zoom. Yo no quiero que sea una figurita ahí en la computadora. Los pibes necesitan encontrarse con los docentes, hablar con ellos y tener un vínculo que les hace muy bien, digamos, en la relación. Los padres piden que la escuela siga con la continuidad pedagógica, entretenga a los pibes, pero empiezan a darse cuenta que quieren que la escuela los tenga entretenidos porque ellos no pueden más. Entonces yo diría, cuidado con responder directamente a la demanda de los padres. O sea, los papás hay que escucharlos, pero nadie dijo hay que hacer exactamente lo que están pidiendo. Entonces yo creo que es bueno escucharlos, es bueno trabajar con ellos, no es bueno repetir lo que ellos piden, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que ha quedado claro es que nosotros le tenemos que explicar a los papás qué es lo que necesitamos que hagan. O sea, si yo no quiero que los papás hagan de maestros particulares, se los tengo que decir. Mira, yo no quiero que vos te sientes con los pibes en el chat, con el cuaderno. Lo que quiero es que garantice los horarios, que garantice que él tenga sus útiles, que garantice que los pueda ordenar. O sea, que lo que nos parece que no había que decir, yo digo, hay que decirlos, hay que darles un orden. Los papás no están pudiendo ordenar sus casas y requieren que alguien los ayude a poner pautas. Ustedes me dirán, pero encima me tengo que ocupar de eso. Yo les diría, si no, vamos a tener un problema. Si no tenemos estos papás que van a demandar a la escuela cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha quedado claro es que la escuela tiene algunos aspectos que son básicos. Primero, el vínculo con los adultos significativos. Para los pibes, el vínculo con los docentes es importantísimo. Segundo, el vínculo de socialización. 5 o 6 pibes sentados en el patio conversando son una clave. No es una pavada eso, digamos, y les da muchísimo. Tercero, el aprendizaje de conceptos básicos. Alguien me dirá, pero la escuela no enseña robótica. Está bien, es cierto, pero yo necesito que primero enseñe a leer, que enseñe a comprender, que enseñe a resolver problemas de matemática, que hay aprendizajes básicos que si no los enseña la escuela, no los enseña nadie. Que después hay transmisión de información, yo diría, este es un concepto que ha quedado claro, que en muchos casos puede caminar por Zoom, por Meet, por chat, que no hace falta que lo hagamos todo el tiempo en el aula. Que la escuela lo que no puede perder es este espacio de enseñanza de conceptos básicos. Que la transmisión de información es menos importante en este camino. El camino de la innovación, yo creo que está claro que si la escuela enseña cosas es muy importante que después pueda construir caminos de innovación. Y después queda claro que hay una cuestión que es el orden, que la escuela tiene que poder garantizar un orden
porque ese orden a los pibes les da un montón de pautas, los ayuda mucho a encontrar un camino, a encontrar salidas. Entonces, está claro que la escuela que sale de la pandemia no va a poder perder ni el vínculo con el docente, ni la socialización entre los chicos, ni el trabajo con los aprendizajes básicos, ni la marcación de un orden. Yo diría, está menos claro si la transmisión de información tiene que ser una tarea sí o sí de la escuela. Me parece que hay mucho que puede ocurrir en casa, que puede ocurrir afuera. Y me parece que la innovación un poco puede estar en la escuela, pero no pasa nada si una parte de ella pasa por casa. Lo que nosotros no podemos perder es el vínculo con los pibes, la socialización entre ellos, el trabajo de conceptos básicos y el encuadre de un orden que les dé pautas a los pibes. Entonces yo diría, los chicos necesitan un orden para crecer y un relato que valga la pena. Hay un orden que debería estar en casa, pero hay otro que tiene que estar en la escuela. Que quedó claro que no podemos sacrificar ese orden, el vínculo con los maestros, con los compañeros y la transmisión de los conceptos básicos. Que un pibe tiene que leer fluidamente en la escuela. Y no hay, no, lee para disfrutarle, está todo bien, pero además tiene que poder leer fluidamente, y yo diría a los 8 años, digamos, ¿no? Que las innovaciones tienen que contemplar la autoridad, la escucha de los chicos, y no es necesario que todas ocurran en la escuela, que cuando nosotros y los padres no aguantamos más, los pibes tampoco aguantan más. Entonces tenemos que ver ahí cómo trabajamos con eso, y que hay que incluir a los pibes en la salida de la crisis, yo diría en particular a los de 4º grado para adelante. No es solamente darles directivas, es que ellos tengan claro lo que está pasando y decirles, bueno, a ver, ¿cómo resolverías esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué te parece? Los papás les cuesta mucho encontrar un cuento que no sea el de la pandemia. Entonces hay que invitarlos y proponerles que tienen que construir un relato que enamore a los chicos, que tenga que ver con la fantasía y que también tenga un orden en casa. Y que lo que nosotros tenemos que transmitir hacia adelante es creatividad, afecto y esfuerzo, que son valores claves. Entonces, la escuela esta que va a salir de la pandemia, yo diría, traduce a los maestros en actores claves de ese proceso. Traduce la socialización de los chicos como un aspecto clave de lo que pasa en la escuela. Los pibes viven de estas historias que se iluminan de lo que le dicen los compañeros. Que el orden de la escuela es clave, que necesitamos construir una escuela donde esté claro qué se puede y qué no se puede. Y contra la discusión esta de los pibes de todo lo quiero discutir, no, mirá, en esta escuela decidimos que esto es así. A mí mi maestra hace 40 años me decía, no, mirá, así no hablamos acá, así habla el domingo en la cancha de fútbol, acá hablamos de otra manera. Yo diría, nosotros no nos podemos llenar de estas respuestas, pero si en algún caso para justificar alguna decisión tenemos que decirle, mirá, en esta escuela decidimos que es así y es así, a los pibes eso les hace bien, porque esos son adultos que tienen claro a dónde van, cuál es la pauta y qué es lo que quieren lograr. Lo que a los pibes les hace mal son esos adultos que no te pueden decir, esto está bien, esto está mal, esto es de esta manera, esto es de la otra. Eso les genera mucha confusión y mucha inseguridad. Entonces yo lo que diría es, la escuela no puede perder la socialización, no puede perder el vínculo con los maestros, no puede perder el orden y no puede ser un lugar que deje de transmitir los básicos. Los pibes tienen que poder salir de la escuela leyendo y leyendo bien, tienen que poder salir de la escuela operando en matemática. Yo diría, hay cosas que las van a aprender después y no pasa nada si las aprenden después. Ahora, esos básicos o los aprenden en la escuela o no los aprenden en ningún lado. Entonces, bueno, mi idea era hacer este planteo de cómo estamos, de dónde venimos, cuál es el escenario al que creo que salimos. Bueno, y un poco como habíamos hablado con Adri, abrimos el juego a pautas, preguntas, a lo que quieran. Gus, el chat está bastante en nuestros celulares también con preguntas. Yo voy a iniciar una sola como para romper el hielo y que se animen los demás docentes. Somos 110 docentes, Gus, que te estamos siguiendo hoy. Te estamos siguiendo, así que mira, de a poquito, justo cierran a las 5 las escuelas y algunos Zoom,
así que ahí sumamos 110 personas. Y uno de los temas que sale, y que acuerdo con vos, que tiene que ver con el equipo directivo y el vínculo con los docentes. Notamos mucho en esta vuelta a clases luego del receso, mucho bajón en los docentes. ¿En qué sentido? La emocionalidad del docente, el sentir del docente no es el mismo que en la primera parte del año. El agobio está en sus mentes, en su sentir, y es muy difícil revincularlo con sus alumnos. ¿Qué le aconsejarías o qué opinión te merece? ¿Cómo un equipo directivo y un supervisor también debería gestionar esto al interior de las instituciones para revincular a estos docentes con sus alumnos, ¿no? Porque, a ver, el docente ha hecho maravillas en tratar de incorporar la virtualidad a su agenda diaria, pero ahora se ve agobiado porque esta pandemia eterna también hace que desde lo humano esté cercenado. Como equipo directivo, ¿cómo podríamos actuar para entusiasmar y motivar a esos docentes? Yo diría, hay que reconstituir un colectivo, hay que reconstituir una ronda donde pensemos ideas juntos. Que los docentes estén quemados, yo les diría, es lógico. Esta ha sido una pelea que nadie esperaba y que de un día para el otro tuviéramos que salir todos a pelearla como salía. Yo creo que el segundo paso es que el trabajo del director es decirle, bueno, ya está, pará. Vamos para atrás y vamos a pensarlo. Vamos a ver qué podemos lograr y qué no podemos lograr. Y vamos a ver qué es importante y qué no es importante. Pero yo diría, el director tiene que construir una ronda y les tienen que decir, bueno, a ver, vamos a pensar esto que pasó y vamos a ver cómo vamos. ¿Pasa algo si en vez de dar 2 tareas más o 2 tareas menos, dedicamos un día a hablar por teléfono con los pibes y a preguntarles cómo están? A preguntarles, a ver, ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Cómo te fue? Entonces yo lo que diría es, cada director tiene que definir cuáles son las prioridades y abrir la discusión en un chat con los docentes. Los docentes quemados, yo les diría, no nos sirve a nadie. No llegamos a fin de año así. Entonces necesitamos encontrar un escenario en donde los docentes recuperen la calma de lo que pueden hacer en un contexto normal. Yo creo que el Zoom nos ha comido esta idea de que llegan tareas a cualquier hora, de cualquier modo. Hay que poder decirles a los pibes, no, mira, si me mandaste la tarea a las 10 de la noche, yo la leo al otro día a las 9 de la mañana. No puedo corregirte las tareas a la hora que me las mandás y cómo me las mandás. Pero creo que ahí es clave que el director trabaje, reúna al equipo y le diga, bueno, chicos, ¿cómo hacemos para ir más despacio, para poder afrontar esto, para no volverlos locos y salir de esta idea de que cada docente es un cruzado que sale a pelearla con el Zoom en la mano, con el Meet en la mano, Claro. con el WhatsApp en la mano? Salgamos de esta idea de que es una locura que la resuelve cada uno. Recuperemos la idea de somos un equipo institucional que piensa una salida para adelante. Bien, o sea que entonces no verías mal que los primeros días de la presencialidad, de la nueva presencialidad en la escuela, nos tomemos un tiempito, por lo menos 1 o 2 días, para trabajar con el equipo docente, o sea que nos podamos ver, ¿no? Y planificar esto de lo urgente y lo importante también a nivel contenido y pedagógico, ¿no? Exactamente, y 1 o 2 días para charlar con los pibes también. Tal cual. Si vos me decís, bueno, mira, primer día no vamos a dar clase, vamos a sentarnos a ver qué le pasó a cada uno, qué quiere hacer, dónde está. Yo les diría, me parece que eso es importantísimo, con destinos distintos en la secundaria y en la primaria. Me parece que los chicos de primaria están con mucho problema de regresión y con mucho problema de angustia e inestabilidad. Sí. Los pibes de secundaria no pueden más, me parece que ya lo que están haciendo es decir, bueno, que se vaya el demonio, la pandemia, la cuarentena, digamos, ya no pueden más con eso. Pero creo que hace falta que nosotros nos sentemos en equipo y nos fortalezcamos nosotros y después que hagamos lo mismo con los pibes. Si llegamos un poquito más atrás o más adelante con el currículum, ya no pasa nada, eso se recupera. Lo difícil va a ser recuperar el afecto, el espíritu, digamos, el vínculo. Después vemos qué hacemos con los contenidos, pero no perdamos la idea de que los pibes estén contenidos y nuestros maestros también. No, excelente. Esta necesidad de armar el nido nuevamente. Claudia, ¿tenés alguna pregunta? Sí, había sí, docentes que habían preguntado sí, también en el formulario de inscripción. Tal cual. Primero, contarte, Gustavo, bueno, que todos aplauden la excelencia de tu análisis
con la claridad ¿no? Uno se siente parte de ese análisis porque la verdad que sus consideraciones hacen a la realidad, así que el chat tiene muchas expresiones en este sentido y van afirmando y acompañando cada una de tus criterios en la exposición. Y hay algunas preguntas. Marcela Caraballo había pedido la palabra para preguntarte. A ver si habilita el micrófono, si pueden ir habilitando el micrófono. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, escuchando lo que decía, y tengo una pregunta. En un momento de tu exposición vos dijiste mayor conexión, más motivación y más aprendizaje. Mi pregunta es, ¿cómo ayudar entonces a los chicos que no tienen conectividad? ¿Sí? Donde vos hoy mencionaste que el 8% de ellos solo leen los cuadernillos, con lo cual es más bajo, ¿y qué pasa con el resto, que hay un vacío? ¿Qué plataformas considerás que pueden ser mucho más atractivas, más allá del Messenger, el Meet, el Zoom? Y por otro lado, las videollamadas, y quizás esto lo utilizo más para primaria porque estoy con un niño que está en primer grado, y considero que el juego de la videollamada, ¿sí? en el aprendizaje de la alfabetización, es mucho más vincular en ese caso, pero me doy cuenta que el uso del video también le permite a él estar mucho más atento, ¿sí? a lo que dice la seño, que a esto de la videollamada. Quizás hay algún factor o que tiene que ver con la edad que quizás lo distrae y no puede concentrar por ahí su aprendizaje como debiera, o quizás porque es parte de la socialización con los compañeros al que vos hoy hacías referencia. Así que bueno, ¿de qué forma podemos ayudar? Gracias. Primera cosa, no pierdas la idea de que tenés que mantener el vínculo. Que además de las tareas, vos para los pibes sos fundamental. Entonces, que me llame mi maestro y me pregunte cómo estoy, me cambió la vida, digamos, ¿no? Entonces, que hay que dedicarle un tiempo a hablar con los chicos, a preguntarle a ver cómo estás estudiando, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? Con los pibes que no tienen conectividad, yo les diría, yo usaría el sistema de cuando los papás vienen a buscar las viandas a la escuela, lo que sea, que tengan material escrito ahí que puedan trabajar con eso. Pero yo les diría, en términos de prioridades, los docentes son mucho más importantes afectivamente que otra cosa. Los contenidos que no avancemos los vamos a poder recuperar después. Lo que no vamos a poder recuperar es la angustia de los pibes, la depresión y el estado en el que están. Entonces, vayamos trabajando sin perder la idea de que tenemos que tener vínculo con los pibes, de que tenemos que hablar con ellos, preguntarles cómo están, que les podemos mandar fotocopias y materiales escritos a través de los papás, y que eventualmente en las llamadas podemos corregirles, podemos darles pautas, pero no perdamos la idea de que hay que hablar con los pibes, de que no podemos perder ese vínculo. Gracias. Gracias, Marcela. Bueno, bárbara la pregunta, Marcela. Seguimos, estaba Sandra Santachita también que quería hacer una pregunta. Sí. A ver, Sandra, ¿por dónde estás? Hola, acá. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, Gustavo. Un gusto estar acá presente y escucharte. Bien. La verdad que totalmente de acuerdo con los conceptos y con lo desarrollado y con los análisis y el análisis que has hecho. Mi pregunta está relacionada con esto. En relación a la utilización del ASPO como herramienta para enfrentar la pandemia, a su criterio, ¿es posible el regreso a las aulas, sobre todo en las escuelas del Gran Buenos Aires? ¿Cuál es su criterio con respecto a la posibilidad de vuelta a las aulas y al regreso? Yo les diría, yo creo que hay que volver cuanto antes, quizás no todos los días, Bien. pero que hay que recuperar cuanto antes el vínculo con los pibes. Yo creo que la tecnología para algunas cosas sirvió y para otras no, y lo vamos a saber a la vuelta cuando evaluemos a los pibes y veamos en qué estado está cada uno. Pero creo que cuanto antes hay que recuperar esta idea de me encuentro con los pibes, hablo, les pregunto cómo están, veo en qué están. Entonces, dar contenidos todo lo que podamos. A la vuelta evaluaremos cuáles se aprendieron y cuáles no. Pero no perder de vista que la vuelta no es una vuelta para recuperar hoy todo lo que no dimos. Es una vuelta para recuperar hoy el vínculo de todo este tiempo que se puede haber perdido. Entonces creo que las tecnologías pueden haber servido más o menos. Pero no perdamos de vista que a la vuelta vamos a ver bien qué es lo que se aprendió y lo que no. Hoy hay que seguir enseñando, pero hay que trabajar mucho el vínculo con los pibes.
Me parece que ahí tenemos una pérdida enorme. Porque además, ustedes lo deben saber, hay muchos pibes que han perdido todo contacto con la escuela. El ministerio estima que esto es el 45% de los pibes. En España es el 30% de los pibes. Entonces, recuperar esos pibes que han perdido el vínculo con la tarea, con la demanda, con el docente, con la rutina, va a ser un trabajo enorme. Entonces, intentemos estar menos quemados porque lo que viene después es más duro que lo que vimos ahora. Sí, va a ser importantísimo la recepción, bueno, ¿no? Muchas gracias, nos preparamos para Gustavo. eso. Gracias, Sandra, ¿cómo nos preparamos para muy eso? Muy claro. ¿no? Sí, y paremos de correr a lo loco. Paremos de correr a lo loco, porque eso no le sirve ni a los pibes ni a nosotros. Tal cual. Bueno, había una pregunta que formularon en el chat, Mónica y Asa. No sé si estás, Mónica, querés formularla directamente vos, para no leérsela. ¿Estás conectada? No sé si... no sé si me llegan a ver. Se escucha bien. Ah, bien. Se te escucha. Con sí, mucho ahí problema está. de conexión. Bien. Gustavo, un gusto, como siempre, escucharte y la verdad que un privilegio estar con ustedes. Quería preguntarte más o menos cuánto tiempo estimas de volver este año o el año que viene que llevará a revertir todo este proceso en la escuela, toda esta readaptación. Y en qué medida los chicos, vos crees que pueden vincularse con las tareas, con la escuela, recuperar las ganas? ¿Vos cómo pensás o imaginás que va a ser esta vuelta? Yo creo que los chicos van a volver a la escuela con ganas. Me parece que esta cuarentena ha servido para valorizar mucho esto. Tengan claro que llevan perdido casi un ciclo lectivo, porque los pibes venían de las vacaciones, tuvieron 10 días de clase y están de vuelta en la casa. O sea que es mucho tiempo, yo creo que van a querer volver. Nosotros tenemos que recuperar en la escuela rutinas que se van a haber perdido, y que es muy importante recuperarlas, porque hace un año que no están en la escuela. Entonces hay que volver a trabajar con eso. Y yo creo que hay que mirar con mucho criterio el currículum, y les diría hay que raspar lo que no es fundamental. Lo que no es fundamental, en algún otro momento se dará, pero hay que mirar con mucho criterio qué es lo que los pibes sí o sí tienen que aprender en la escuela y qué es lo que no es fundamental que aprendan. Lo que no es fundamental, yo le diría, Dios proveerá. Lo que es fundamental, trabajemos sobre eso y recuperemos ese camino. Cuidado con la locura de lo que debería que haber dado y no se dio. Tengamos claro cuál es el camino para que los pibes vayan aprendiendo y lo daremos más rápido o más lento. Pero no empecemos a correr a lo loco detrás de las cosas que no se dieron, porque eso no les va a servir a los pibes ni nos va a servir a nosotros. Entonces, recuperar la rutina, recuperar los vínculos y empezar a trabajar por la vía de que los pibes vayan comprendiendo, dejando de lado las cosas que no son fundamentales. Te voy a poner una pregunta que me vas a matar. ¿Alguna recomendación para nivel inicial que están desesperados? Porque el nivel de los chiquitos, especialmente de 2 años a 5, ¿no? Ya estamos trabajando en la articulación en los territorios entre niveles, porque también hay que pensarlo en esta prioridad que vos estás diciendo. Pero las maestras de inicial, la verdad que hay unas cuantas acá hoy presentes y querían escucharte especialmente alguna recomendación que tengas en esta revinculación. ¿Qué les podés decir? Yo creo que hay que trabajar a la vuelta con los chicos y con los papás. Los pibes tienen que recuperar rutinas, estas rutinas con las que el jardín trabaja tanto. Entonces, hablar con los papás para que las recuperen en casa y trabajarlas de vuelta en la escuela, escuchar mucho lo que los pibes dicen. Los pibes, yo le diría, cuando uno los escucha, dicen casi todo lo que uno tiene que saber. Entonces, pautas para los padres, mucha rutina con los chicos y empezar a trabajar sobre la idea de que hay un camino para recorrer donde los chicos van a tener mucho miedo. Los chicos hace mucho que están en casa, van a tener mucho miedo de volver a la escuela. Entonces esta idea de reconozcamos los lugares, trabajemos como lentamente revinculándose con una institución que va a parecer muy lejana. Entonces, pautas para los papás, trabajar en la revinculación con los pibes y darse los tiempos que hagan falta. No corramos detrás de nada. Sí, vos sabés que en el último Ágora que hicimos con papás de inicial, nosotros tenemos un espacio donde
nos reunimos con los papás, una de las cuestiones era eso, la angustia de los padres de no llegar a sentarlo al nene de 2 años en un Zoom de 40 minutos. Entonces dijimos, no, tiene que jugar, o sea, enseñémosle a jugar a los papás y saquémosle ese peso, ¿no? De seguir con el contenido. Así que tus palabras son muy, muy apropiadas y agradecidas, porque me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Ordenar al papá, ordena al chiquito de jardín, ¿no? Ahora, ojo, ese papá viene de estar en el Zoom con el pibe. Sí. Entonces uno ahora le tiene que decir, a ver, vos tenés que hacer estas cosas, déjame que yo voy a hacer esto en la escuela, vos ponete muy firme en esto y correte porque vos no tenés nada que ver de estar en el medio de la clase, interviniendo, dando pautas. O sea, tu trabajo es otro. Entonces, ordenen a los papás, uno, y con los pibes trabajen en esta cosa, en el vínculo, y después cálmenlo, yo diría ahí, en toda la primaria y la secundaria. Calmen la demanda de, pero ¿y esto lo van a saber? ¿Y esto cuándo? Ya, vamos a tranquilizarnos. Vamos a ver en qué están los chicos, vamos a trabajar con ellos y vamos a seguir el camino, pero a mí no me corre un currículum. A mí me corre que los pibes estén bien, que puedan seguir el camino, que puedan encontrar sus vínculos de vuelta y que se puedan socializar para volver, digamos, ¿no? Te has vuelto como el gurú ahora a través de Ágora, porque te vamos a seguir así como muy perrito sulky. Creo que sos el héroe después de estas palabras. Ahora, no, sé que yo tu creo tiempo... que hay que mirar cómo están los pibes están muy mal. No, totalmente. Sí. Y aparte tenemos que cuidar, los tenemos que cuidar, porque para eso elegimos ser docentes también, ¿no? Me parece que el desarrollo de nuestra profesión es escoger los caminos más necesarios que tiene cada chico para ese aprendizaje. Y más que hoy hay que ser casi cirujano, ¿no? En esa recolección de herramientas. Por momentos los papás te dicen disparates, como, pero ¿y la cursiva cuándo la vas a...? Y mira, no sé cuándo vas a hacer la cursiva, o sea, no es mi problema en este momento, digamos, no voy a correr a los locos con eso, espera y después veremos, digamos, ¿no? Pero tengan cuidado de correr con la demanda de los padres, digamos, ¿no? Yo sé que estamos al límite del tiempo porque vos tenés otras reuniones ya muy pegadita esta. Vamos a hacer la última pregunta, Claudia, si está, y así ya hacemos el cierre. Cualquier cosa otro día seguimos, no tengo problema, pero vamos... Dale, te tomo la palabra, Gustavo, vos sabés que yo soy así. Dale, no hay problema. Genial, muchísimas gracias. Bueno, entonces para cerrar y hacer la última pregunta, estaba Sonia Martínez. Sabemos que quedaron un montón de preguntas por hacer y en el chat también, pero si Gustavo vuelve, habrá oportunidad, sin ninguna duda. No sé si Sonia estás, si podés habilitar tu micrófono, Sonia Martínez. Sí, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, bienvenida, te oímos. Pero dice Rubén en la pantalla, sí. Pero bueno. Perdón. Bueno, mi pregunta es ¿cómo pensar la evaluación y la promoción de los estudiantes en el contexto de aislamiento? Qué buena pregunta, Gustavo, ¿eh? Sí. A ver, yo en esto voy a ser bastante tradicional. Yo creo que la evaluación, una tiene que ser tomar una prueba. Okay. Tomar una prueba evaluando hasta dónde los pibes llegaron y hasta dónde no. Nosotros en la universidad le tomamos a 40 escuelas pruebas acá en el medio, y yo les diría, se van a sorprender, pero los pibes no están tan lejos de lo que nosotros creemos que deberían estar. O sea, pero la prueba nos va a dar una pauta de desde dónde arrancamos. O sea, llegaron hasta acá, arrancamos desde acá. Entonces yo les diría, una prueba más tradicional para saber dónde están parados, una ronda con los pibes charlando con ellos en qué aprendieron, qué no, qué necesitan, qué les resultó difícil, o sea, de escucharlos a los pibes en términos de dificultades, qué es lo que sintieron. Entonces, una evaluación de contenidos y una evaluación de vínculos y rutinas para ver qué es lo que pasó ahí. Yo les diría mirar las dos y ver desde ahí dónde estamos parados y hacia dónde arrancamos. Si los pibes están muy atrás, arrancamos desde muy atrás. Si están más adelante, arrancamos desde más adelante y no pasa nada. Pero digo, calma con la idea de que estamos atrasados o estamos adelantados. No estamos ni atrasados ni adelantados. Acá hubo un terremoto y nosotros estamos intentando salvar a los pibes del terremoto. Entonces, calma con la corrida, que les diría. Bien. Gustavo, la verdad, como siempre, y yo vuelvo a decirlo de siempre, me es difícil separar la amiga de la profesión contigo, pero la verdad que estuvo impecable y creo que la mayoría de los 110 docentes que estamos acá
te escuchamos atentamente y nos vamos a quedar con la segunda parte. Así que antes de fin de año seguramente te vamos a estar convocando desde Ágora, así que ya quedaste comprometido. Ningún problema, llamame y lo arreglamos, que para mí es un gusto, la verdad, charlar con ustedes. Gracias, no, muchísimas gracias. Y la verdad que nos hace bien escuchar que vamos por buen camino y que valores todo el trabajo que está haciendo en territorio los docentes, ahí, ¿no? Como decimos nosotros, en la trinchera. Realmente es en todos los lugares del país, calculo que vos lo hayas visto. Seguro, calma, Gustavo. calma. No se vuelvan locos, calma. Gracias. Un beso enorme. Gracias, Gustavo. Gracias a todos los de hoy. Claudia, ¿querés repasar la agenda que tenemos de Ágora? ¿Cómo no? Nuestro próximo encuentro es el martes 18 a las 18 horas con el doctor Alejandro Finocchiaro para seguir discutiendo sobre educación. Y después se vienen los Ateneos Cargos Jerárquicos 2020. Nuestro primer Ateneo va a ser el 20 de agosto y el segundo encuentro seguramente entre el 25 y el 27. Pero bueno, ya les vamos a hacer llegar los links para que puedan incorporarse, anotarse, y queremos que sigan siendo parte de Ágora y que estén presentes en cada uno de los debates, porque somos un grupo de profesionales que seguimos pensando en la educación todos los días. Así gracias que por a mi todos. parte... Sí, gracias a todos por estar. Recuerden, tenemos varios documentos nuevos en la página. Pasen, vean, chusmeen, copien y peguen si necesitan, ningún inconveniente. Y como siempre, el asesoramiento que tenemos a nuestros celulares o a la misma página o al mail que ya Julieta les ha puesto ahí en el chat. Así que por lo pronto, buen fin de semana, feliz Día de la Niñez en ese corazón a cada uno, a sus familias, y ya pronto nos estaremos viendo y abrazando, cada vez falta menos, ¿eh? Vamos a hacer un gran encuentro de Ágora en cuanto levantemos todo esto de la pandemia. Así que un beso a todos, buen fin de semana y nos vemos el martes. Muchas gracias. Gracias, chao.